ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Me gusta ser la mastermind de esto. Me encanta esto cuando pelamos antes de entrar al aire, ¿ah? Y alcanzamos a detenernos cuando enciende la luz. ¿Pero qué te pasa? Los audífonos para el señor Schiapacase. ¿Por qué? ¡Ah! Lo corriste. Disculpen los auditores, estamos acomodándonos. Doméstica confusión. Estamos al aire y nos estamos acomodando aquí en el panel el día de hoy con algunos... Yo estoy vistiéndome recién, perdón. No, llegaste bastante espléndido. Sí, día de lluvia con harto tráfico y que da un poco, para quienes nos escuchan en regiones también, un poco de pudor y vergüenza que llueve un poquito, pero un poquito en Santiago, y hay un taco eterno. Algunos que solemos caminar decidimos tomar transporte para poder llegar. Somos exagerados los santiaguinos. ¿Tú encuentras que no, Aldo? Yo creo que somos exagerados para la lluvia. Somos exagerados los periodistas, además, que le damos una cobertura que francamente no. ¿Cómo le llamas tú el terrorismo mediático? Terrorismo meteorológico. Pero nuestra infraestructura también exagera, porque 3 gotas y se empiezan a negar las calles, y eso pasa. Sí, no, es real. Somos una ciudad de papel. Mira, ahí lo permitimos que la gente de regiones se ría un poco de nosotros, sobre todo del sur, que están acostumbrados a la lluvia. Saludos a la ciudad de la lluvia real, que es Concepción Talcahuano. En nuestro 104.1, si no me equivoco. Sí, muy bien, a Tropiconce y Talcahuano 104.1, a quienes nos escuchan también en Chillán en el 101.3, también en Valdivia, donde nos están escuchando también en el 104.1. Mira tú. Los buenos días a Camila Miranda, abogada, diplomada en estudio de género y en filosofía política y directora de la Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Pensé que no lo iba a lograr, pero aquí estoy. Rodrigo, lo valoramos más que nunca, sobre todo los días de lluvia. Rodrigo Sandoval, abogado, experto en Derecho Migrante y Gestión Pública, académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Un gran saludo y muchas gracias a mi mujer que se apiadó y me prestó el auto hoy día. José Antonio Valenzuela, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Políticas Públicas en la London School of Economics y director ejecutivo de Pivotes. Que siempre viene en bicicleta, no sé cómo lo hiciste hoy día. No me vine en bicicleta, no, hoy día me subí al auto. Mira, me encantan los días de lluvia a mí. Ya estamos contaminando todo. Sí, todos lo hicimos. ¿Puedo tener un minuto de confianza con ustedes, ya que... ¿Solo con nosotros 4? Ya que estamos aquí. Ok, vamos. Cuando uno hace un panel político, y yo aprendo mucho con ustedes, entiende que hay un proceso complejo, complicado, que es estructurar la pauta, ¿ya? Que es lo que hace Piedad cada día. Es una pauta que de alguna manera... Sin piedad. ¿Ah? Que hace sin piedad. El problema no es armar la pauta para la piedad, el problema es que la respetemos. Claro. No, sí. que ustedes están perfectos, aquí el que no respeta. Estamos discutiendo sobre la mega reforma, estamos discutiendo sobre el secreto bancario, estamos discutiendo sobre el CAE, estamos discutiendo sobre un montón de cosas, pero uno tiene la percepción ciudadana de que en términos políticos estamos entrando en un terreno desconocido, pisando sobre piso muy frágil, que es el caso de la senadora Flores, ¿ya? Que ha motivado debate interno acá. ¿Cabe el caso de la senadora Flores en un panel político como el nuestro? Camila, ¿parto contigo? Oye, la pregunta. O sea, claramente uno puede hacer análisis político de su caso. Depende de la dimensión, la parte del caso a la que te refieras, porque está siendo investigada por fraude al fisco, y lo otro tiene que ver con la vulneración de su privacidad y el vínculo personal que mantenía, ¿cierto? Y todos los ribetes de ese vínculo personal, para decirlo de una manera muy, muy formal, ¿cierto? Entonces hay uno, claro, que merece un debate político, y en el otro también ella hace un llamado al resguardo de la privacidad. Me parece positivo que, considerando su trayectoria, hoy día releve esas cosas como la dignidad de las personas, el derecho de cualquier mujer a hacer su vida como lo estime, porque han votado de manera distinta. Entonces creo que sí provoca conversación política, desde luego, desde donde uno no lo mira, y también provoca conversación más del cagüimpo. ¿Para qué vamos a negar las cosas? Sí. Lo que pasa es que, claro, en otras democracias, José Antonio, como Estados Unidos y Gran Bretaña, por ponerte un caso, la diferenciación entre política y este tipo de situaciones, llamémosla farandulera, muchas veces ha provocado escándalos que tienen
profundas consecuencias desde el punto de vista de la estructura política de los países. Entonces, a uno le entra, y te lo digo honestamente, a mí me entra un poco la duda. Claro, que una cosa es lo que es y otra quizás es lo que debiera ser. Y de repente lo segundo afecta cómo uno aborda el problema. Porque de que tiene efectos políticos, los tiene, a mí no me cabe ninguna duda. La senadora Flores fue electa hace muy poquito, entonces no va a tener elecciones en el corto plazo, pero este tipo de cosas tienen efectos políticos y tienen efectos en las carreras de estas personas, y muchas veces se les puede hacer un daño muy profundo a la carrera de un político con antecedentes personales que no necesariamente afectan su calidad política. Que está más afectada por el otro caso que por este, digamos. Absolutamente. Por el caso de... Absolutamente. Si acá hay todo yo estoy enterado hasta por ahí nomás, pero todo cuentos de lo que fue su relación de pareja con su antiguo marido y con su actual pareja, que lo están ventilando públicamente. Yo creo que eso es malo para todas las partes, y sobre todo ellos tienen una hija chiquitita, entonces es malo sobre todo para ella. Pero y después de eso, que es la parte en el fondo de cómo le afecta esto políticamente a la senadora Flores, está ciertos debates que se abren, ¿cierto? Cómo se trata este tipo de conductas que son cada vez más frecuentes como para dañar a una expareja. Es un tema que yo creo que ya se ha vuelto un tema de política pública, y recientemente lo está tratando una ley. También las dimensiones que tiene esto en los procesos que ella está enfrentando con la justicia. Y entonces lo que uno esperaría es que la vida personal de un senador, salvo que ponga en duda si es pro, si tiene las aptitudes para el cargo, no generara debate, pero sabemos que en la práctica la realidad a veces supera lo que uno le gustaría que fueran las cosas, y estos son temas que tienen relevancia política. Rodrigo Sandoval. Yo entiendo, porque ayer mis alumnos tuvieron la generosidad de explicarme de qué se trataba esto, que aquí no estamos hablando de un video íntimo de la pareja que hoy ya se está ocupando, sino que entiendo que es un video obtenido con posterioridad a la relación que tuvieron. Así parece. Entonces yo creo que eso le agrega otra dimensión, porque yo creo que sí tiene, aparte de las dimensiones afectivas, emocionales, volvemos a decirle a la gente que siempre hay que tener cuidado, sobre todo los más jóvenes, de saber con quién uno se graba y se registra ciertas cosas, digamos. Pero también yo creo que sí puede tener un ribete judicial, porque aquí estamos hablando también de una persona que tiene alguna participación en los hechos que están siendo investigados, y por lo tanto esto puede estar también dentro de estas aristas de revanchismos que se dan en procesos que terminan en alguna delación o en alguna cooperación de un sector u otro de una investigación criminal. Pero aquí estamos hablando ya de un nivel superior, si es que es cierto que estamos hablando de una cámara que estaba en la casa y que se trata de hechos cuando ya no estaban juntos. Uh-huh. Es decir, aquí estamos hablando que estamos filmando a la expareja en caso que sea él, o que alguien tiene acceso a una cámara en que están pasando cosas. Entonces ahí ya es un hecho delictual en sí mismo. Lo que quiero decir es lo que ya está convertido en un concepto, que es la pornovenganza. Es que ni siquiera es pornovenganza, porque justamente es el matiz que quiero hacer. No se trata de que yo tenga un registro con una ex y que me termino con ella y empiezo a difundirlo, y eso ya es terrible por un lado, sino que además y un delito. Sigo registrando a esa ex en su vida que está haciendo, y por tanto ahí ya estamos hablando no solamente de un tema judicial, sino que también algo que requiere alguna consulta de otro orden, más médica. Ahora, estas cosas son muy fomes decirlas en la parte como de cagüín que tiene, pero yo creo que nunca está de más para este tipo de casos la cautela. Esto es un delito. Por eso lo dije en potencial. Sí, no, por supuesto, pero y no lo digo por ti, pero en el fondo este es un delito del que ahora se va a acusar, o sea, que en el fondo la senadora está acusando a su expareja de un delito que yo creo que es grave, y van a salir antecedentes, y yo al menos preferiría como esperar a tener hechos, claro, pero efectivamente esto es como un fenómeno que cada vez se ve más seguido, y abre también un debate sobre eso y sobre también las posturas que tuvo la senadora Flores y otros de repente políticos conservadores respecto a no darle la relevancia a este tipo de conductas, o a estigmatizar a quienes han sido víctimas antes, claro. y va generando una cierta empatía, porque esto le puede pasar a todo el mundo. Porque los antecedentes ahora van a ir y van a venir. Porque aquí también hay alguna sospecha respecto de dónde surgió esta idea de la caja, ¿cómo se llama la caja pagadora? Camila Flores, ¿cómo le llaman? La cuota Flores. La cuota Flores, que también las sospechas vienen del mismo lado. Estoy hablando de la misma senadora que ha insinuado de dónde viene esta información.
Y por lo tanto aquí hay cuando una pareja lleva tanto tiempo junta y han vivido tantas cosas de manera tan intensa. Hay hartos trapitos. Claro, entonces no creo que sea lo último que nos enteremos de la ropa sucia se está lavando en cualquier parte menos en la casa. Sí. Gracias por permitirme esta reflexión en términos de Y Camila. la apertura del panel. Sí, yo opiné. Partió diciendo eso. Sí, no, pero después de la locución de sus colegas, también obviamente para dar un cierre desde el punto de vista también, hay que decirlo, feminista y de los estudios asociados. ¿Cómo te quedó el ojo? Ahí Claro, Mucho costumbre macho tomarse- hablando de estas cosas. Eso no es por no venganza, es panel venganza. Panel Dale, venganza. Camila. Sororo. ¿Quería acaso que cerráramos los hombres? Esto? Exactamente. Oye, yo creo que esto deja en evidencia que una mujer puede ser víctima y también victimaria en varias materias, porque aquí estamos hablando de dos casos separados y creo que es importante separarlo porque cuando uno mezcla todo parece no se entiende nada. Una ya está siendo investigada por fraude al fisco a propósito de la cuota Flores, que esto que hacía pagar a las personas que trabajaban con él ya unos montitos justamente en billetes, y la otra tiene que ver justamente con las represalias de su expareja. No sabemos si a propósito del caso de la caja pagadora o por razones ya de salud mental también, que está en un revanchismo. De su hija, Y tienen varios conflictos de por medio aquí entrelazados. Entonces, primero creo que ha sido positivo la reacción general, que ha sido como hay que cuidar la dignidad de todas las personas. Sí, eso es súper valorable. Y eso es súper valorable. Yo creo que de todos los sectores se salieron a condenar que se estén filtrando estas imágenes, que se estén utilizando de este modo para denigrar, para exponer por razones jurídicas. Incluso se pueden estar usando de ese estilo para presionar una negociación, quién sabe. Pero me parece positivo que la señal ahí sea transversal de esa cosa no la vamos a tolerar como sociedad, y me parece positivo que en Chile se haya avanzado en legislaciones que problematizan sobre estas materias y que no las trivializan. Antes era bueno, probablemente en otro momento hubiese sido se lo buscó, cómo no se dio cuenta, para qué se expone, hubiesen sido todo ese tipo de imputaciones, y hoy día hay una condena media transversal de que en estas materias tiene que haber un respeto importante a la dignidad de las personas, sea quien sea. Así que diferenciar los planos y dejar ese mensaje. Y un aprendizaje también para el ejercicio de la política, para el ejercicio de la opinión, para el ejercicio de los medios de comunicación y para el ejercicio de la propia senadora Camila Flores. Reapareció Gabriel Boric y Rodrigo Sandoval. El expresidente se pronunció anoche con respecto a lo que ha sido el largo debate sobre el CAE. Hay muchas aristas por donde tomar esta medida que se implementa el fin de semana y que ha sorprendido a muchísima gente que se quedó con su cuenta en cero sorpresivamente tras la decisión de la Tesorería General de la República, amparada por la ley aprobada por el Parlamento chileno. Me pasa que todavía siento cierta incomodidad con respecto a lo que recuerdo del gobierno de Boric, lo voy a decir en esos términos, y más todavía cuando veo la forma en la cual quienes fueron parte de ese gobierno se refieren al actual sin hacerse cargo de cuánto de lo que pasa hoy día se da en espacios que dejó abierto precisamente el gobierno de Boric. Entonces, mis temas, que son los migratorios, pero también me pasa a propósito de esto del CAE, en que uno se pregunta si nosotros estaríamos en el momento que estamos ahora y discutiendo lo que estamos hoy día, si en el gobierno de Boric hubiesen pasado otras cosas, como por ejemplo, el que la oferta hubiese sido más moderada respecto a lo que iba a pasar con el CAE, y el camino que se adoptó para poder avanzar en esa oferta hubiese sido quizás otro. Porque si no hubiese habido ese incentivo al no pago, que en la práctica fue lo que sucedió cuando se habló de la condonación, quizás hoy día el no pago no tendría las dimensiones escandalosas que le dan legitimidad a cualquier cosa que se haga para cobrarlo. Entonces, me pasa con estas intervenciones del presidente, que yo creo que se va a hacer frecuente cada vez que se refiera, porque parece que ahora nos va a acompañar con sus comentarios de forma más permanente. Nos va a seguir pasando que a cada cosa que diga vamos a tener que contrastarlo respecto de lo que sucedió o no sucedió en su gobierno, y por lo tanto creo que hay un ejercicio importante que tiene que hacer ese mundo político, si quiere participar en el debate actual con cierta expectativa de hacerle sentido a personas que nos mantenemos atentos a lo que digan,
hacer un ejercicio de verdad de reflexión respecto a lo que se hizo, no se hizo, lo que pasó, no pasó durante su gobierno. Podemos entrar en detalles, pero quiero transmitir esa sensación, que creo que sí, es bueno que el presidente Boric participe en el debate, pero también es bueno que se haga cargo respecto de cuánto de lo que sucede hoy día también tiene algo de responsabilidad de él. Mira, a mí lo que me preocupa primero, y quiero solidarizar con todas esas personas que se han despertado o que han ido a comprar y se dieron cuenta que sus cuentas estaban vaciadas, quiero partir solidarizando porque me parece brutal que eso suceda, y cuando uno lo compara con cómo pasa con los perdonazos y condonaciones de deudas de grandes empresas, que lo hace la misma entidad, entonces me parece un acto inmoral, desproporcionado, y no tiene nada que ver con si las personas deben o no pagar su obligación, sino que me parece un acto del Estado desproporcionado y que además no considera efectivamente con claridad los impactos que podía tener llevar adelante esa política con personas que ganan 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Entonces, lo primero, solidarizar con esas personas, y que creo que ahí en todos los sectores se han puesto las alarmas y se ha dicho, bueno, esto no corresponde. Esta no es la manera en la cual hay que hacer efectivo el cobro, si es que eso es lo que definió el gobierno hacer. Entonces, esperar ahí las acciones para revertir esa situación, y esas personas que se quedaron en cero, ojalá efectivamente puedan volver a tener sus fondos, porque son los fondos con los que subsisten. Si no estamos hablando de personas millonarias y riqueza cuantiosa, y además no hay que olvidarse que el CAE, lleva un debate de montones de años. Hubo proyecto de ley en el gobierno de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera, del presidente Gabriel Boric, y no se ha resuelto el problema. Y en todo ese tránsito de conversaciones quedó constatado que era un cobro abusivo, que la gente pedía 3 millones, terminaba debiendo 20 millones, que para pagar el CAE, yo debo el CAE, llevo pagando los intereses montones de años y la deuda no baja nunca, la pago, pero esa es la situación. Como que se duplica. Aumenta, uno nunca ve que la cosa baja, porque efectivamente fue un crédito abusivo y ya hubo comisión investigadora y un debate ya gigantesco de años donde esa cosa está demostrada, y a propósito de eso venía toda la conversación de cómo desde la política se le da una solución a las personas. Entonces, en este momento el gran punto también tiene que ver con la desproporción, porque se tiene coraje y valentía para entrar a las cuentas de las personas de a pie, personas naturales que ganan poco dinero, pero no se tiene ese coraje con los grandes contribuyentes que evaden impuestos, no se tiene ese coraje en la discusión del secreto bancario con el crimen organizado. Entonces eso da rabia y da indignación, porque por último uno diga cambió la mano, pero cambió la mano con todo, pues. Y aquí solo se ve que cambia la mano con un sector de la población que tiene ya pocas herramientas para defenderse, porque el CAE da pocas herramientas, pone a deudores de distintas entidades. La misma ley en eso deja claro que tienen menos derechos que otros deudores comunes para defenderse. Entonces, parto por esa parte porque me parece la más importante, que el presidente se exprese. Yo creo que que el expresidente se exprese tiene que ver también porque se hizo un compromiso, como tú señalabas, que no se terminó cumpliendo porque la ley no se aprobó, quedó dormida en este momento en el Congreso, y creo que se avanzó harto en construir acuerdos ahí. Y también quiero tirar un dato: el aumento de la morosidad parte en el 2015 y un poquito antes, cuando empiezan a verse los efectos del CAE. El CAE se proyectó para 35.000 personas y lo terminaron usando 350.000 personas en el año en ejecución, cuando ya parte a cobrarse. Entonces, un diseño que de todas maneras falló, y venía una tendencia creciente de morosidad. Y cuando se hacían todas las entrevistas a las personas en la comisión investigadora, esto ya es hace hartos años atrás, 7, 8 años, las personas no es que no quisieran pagar, decían, es que me parece abusivo que si mi carrera salía esto tenga que pagar tantos más millones, más encima con un crédito que me avalaba el Estado. Entonces tiene que ver con una cuestión del abuso y no con la dimensión de no quiero pagar un compromiso. Y entonces cuando ahora tú ves el Estado se mete en tu cuenta, pero no tiene esa valentía y el coraje para entrar en otros lados, por supuesto que produce indignación. Eso. José Antonio Valenzuela. A ver, yo creo que acá hay dos dimensiones en las que uno puede mirar el tuit del expresidente, pero también lo que fue el expresidente. Yo creo que es de una desfachatez bien impresionante el tuit. En primer lugar, hay una cosa acá como filosófica de buena parte del progresismo, yo creo, del Frente Amplio, de esa lógica de que
estamos repletos de derechos, no hay ningún deber. Y los pocos que hay podemos ponerlos en duda y cuestionarlos al punto de hacer una invitación a realmente no tomárnoslo en serio, no existen. Eso es el CAE. El CAE puede haber habido una tendencia a un aumento de los incumplimientos y el no pago, pero cuando el presidente Boric sale en cadena nacional después de haber ganado diciendo que se va a condonar el CAE, el salto es sideral, es cuántico. A partir de ahí, el número de personas que dejan de pagar sus créditos es enorme, se mantiene durante prácticamente todo el gobierno. El ministro Cataldo también es persistente en esto, sabiendo el efecto que estaba generando. Pero esta lógica de derechos y no deberes, yo creo que no solo el CAE, aplica también en lo que estamos viendo con el caso de Becas Chile, donde tenemos un monto enorme de plata, gente que viene de los sectores más acomodados de la población, que recibe sumas enormes de dinero para poder irse a estudiar afuera y que no las devuelve ni vuelve a Chile a trabajar. Entonces es esa lógica de el Estado te da, pero cuando te pide es ilegítimo. Y yo creo que eso lo alimentó el presidente, y eso el presidente tuvo un rol muy, muy negativo para agravar los defectos que tiene esto, y al final esto es una mochila que carga el Estado, y cuando la carga el Estado, la cargan todos los chilenos. Entonces, cuando el comediante Pollo Castillo no paga su CAE, ¿quién la está pagando? Es la señora que trabaja en el almacén en la esquina, junto con millones de otros chilenos. Y cuando el señor Pollo Castillo le sacan los 20 millones de su cuenta, que estaba pensando en usarlos para viajar a Alemania, yo creo que estamos ante una recuperación de ciertas normas básicas en sectores altos de la población. ¿Se puede mejorar esto y la forma en que lo está haciendo Tesorería? Posiblemente, pero acá al menos recuperemos la noción de que así como hay derechos también hay deberes, y eso se perdió por mucho tiempo. Yo creo que es valioso que vuelva, y que vuelva con la discusión del CAE, que vuelva con la discusión de Becas Chile. Lo segundo es que también hasta cierto punto acá se ha usado a la ciudadanía, y con estas promesas que son falsas promesas, como carne cañón para tratar de lograr objetivos políticos. Entonces, cuando tú alimentas la sensación de que el CAE no lo vas a tener que pagar y esto se vuelve un problema sistémico, ahí podemos aprobar mi reforma de ley que me gustaría para cambiar el sistema. Algo parecido se hizo con la AFP y los retiros. Como queremos echarnos el sistema de AFP, empecemos a provocar que el sistema colapse por dentro y invitemos a la gente a sacar su fondo, aunque eso le termina haciendo daño en el largo plazo. Y parecido pasó con la ISAPRE, y parecido ha pasado con muchas materias. Se usa a las personas como carne cañón para tratar de desestabilizar el sistema por dentro, y después vamos con la reforma, en lugar de discutir con razones. Yo creo que esto es un imperativo que nosotros empecemos a cambiarlo, que se transmita a la población de que así como tenemos derechos, que tenemos el derecho a estudiar, que tenemos el derecho incluso a que nos puedan becar un programa en el extranjero, eso tiene que devolverse. Sobre todo quienes tienen más recursos, porque acá las personas que están siendo afectadas, en principio, entiendo yo, son los que ganan más de 3,5 millones de pesos. O sea, estamos en porcentajes muy altos de ingresos de la población. Esa es claro, la norma. Dicho antes, pero ahora pero los no es retiros lo que está pasando. Lo que está pasando y lo que están denunciando muchas personas es que, claro, son de sueldos más bajos de eso. No, pero y un último punto para cerrar, porque que quizá un poco más anecdótico, pero es interesante ir viendo en el futuro cómo está enfrentando la opinión pública el expresidente Boric, porque yo veo un poquito de ansiedad presidencial. Él ya salió a decir hace unas pocas semanas que él tiene ganas o no se niega a volver a ser candidato. Y esta es una aparición ya no como de modo y tono de expresidente de la República, sino mucho más de precandidato presidencial. Y va a ser interesante ir viendo cómo el precandidato presidencial a 3 años de las elecciones se va posicionando, pero estamos como ante algo un poquitito inédito, porque en general no lo habíamos visto tan rápido, esta forma de intervenir en el debate público expresidente. Mira, dos Rodrigo cositas. Sandoval. Tenemos poco tiempo, pero dos cositas. Una, es que no podía hablar de la medida porque hablé de la opinión de Boric. Pero primero, me parece como una forma de enfrentar las cosas de este gobierno que yo creo que hay que ponerle atención sobre esta idea de funcionar con la amenaza. Se hace con los migrantes a los cuales les dice: te vamos a tratar acá, te vamos a cerrar todas estas puertas, pero tenéis la posibilidad de irte. Es decir, te pego para que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Y aquí parece, porque el ministro lo que ha dicho es: sí, les chupamos toda la plata a las cuentas, pero ustedes acérquense y conversen con nosotros. Es decir, igual hay como un estilo, hay como una forma de enfrentar a la ciudadanía respecto a que parece que hay un entendimiento de que la única forma en que entienden los chilenos es con un garrote primero y se negocia después. Y creo que eso hay que ponerle ojo, porque es una mirada de cómo relacionarse con la ciudadanía que vamos a ir viendo en otros episodios que están por darse. Y segundo, respecto a una cosa más cultural que me llama la atención como argumento que se ha dado, sobre
que la izquierda señala que una razón por la cual se podría legitimar la posición de quienes no pagan es el carácter no retributivo que tienen los ingresos de las profesiones que se estudiaron en relación a lo que se pagó. Cuidado, que sea un argumento bien neoliberal. Porque finalmente entonces los estudios solamente se justifican en la medida que me rentan el dinero que yo invierto en ellos. No, pero yo lo sé. Sí, pero hay que pensar que hay personas que ni siquiera están trabajando o no han encontrado ni siquiera el trabajo en lo que estudiaron. Yo lo sé, pero hay otras vueltas que darle anteriores a ese carácter netamente de mercado de la profesión que uno escoge para estudiar, sino que también hay otras respuestas que deberían venir del mundo de la izquierda que tienen que ver con otra forma de comprender, por ejemplo, la universidad, en que no es solamente un lugar en donde uno va a buscar la forma en la cual se va a mantener, porque existen otras formas para mantenerse y porque también la universidad está para otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuando nosotros situamos a la universidad solamente como un ente asignador de experticias para ganar dinero, porque eso no es parte del relato que se supone que la izquierda es el que viene a proteger. Oye, y solo mira, hay que hablar con la música encima. Espérame un segundo, José Antonio. Sí, dos cosas muy breves. La primera es que creo que aquí hay un doble estándar tremendo en el gobierno, porque la mega reforma le condona a quienes sacaron plata para devolverla al país, y eso no se conversa con las personas de a pie a las que se les abre la cuenta, votan en contra del secreto bancario, y ahí es preocupante que se metan a las cuentas, acá no. Entonces, la misma vara. Aquí se está enjuiciando a ciertas personas en particular, se habla de derechos y deberes, pero, o sea, hagámoslo exigible a todo el mundo. Entonces, yo creo que eso es lo que termina indignando y se ve sumamente injusto y desproporcionado. Y la pregunta es: ¿para quién gobierna José Antonio Kast? José Antonio, ¿te alcanzan 22 segundos? Sí, solo recordar que el CAE, que puede tener un montón de problemas que requieren solución, tiene una serie de mecanismos para tratar de evitar situaciones abusivas, como por ejemplo montos máximos de la remuneración que se le puede cobrar a una persona, suspensión de los pagos durante tiempos de desempleo, un número máximo de cuotas que se pagan durante la vida de una persona, y después de eso el monto se da por pagado. Entonces, no estamos hablando del crédito en condiciones más abusivas del mundo de los créditos y la finanza. Se le han incorporado muchas mejoras en el gobierno del presidente Piñera, en el gobierno de la presidenta Bachelet, para que esto no ahogue cuando las personas están pasando por momentos difíciles, pero cuando tú tienes remuneraciones altas, debiese poder pagar. Hacemos País ADN con Camila Miranda, Rodrigo Sandoval, José Antonio Valenzuela. Esta mañana. Contrata tu seguro de auto con Seguros Líder BCI y obtén un 45% de descuento en las 6 primeras cuotas del primer año, deducible 3 y 5, porque no es lo mismo ahorrar que ahorrar en serio. Solicítalo en sucursales, en segurosliderbci.cl o llamando al 600-380-0010. Con Líder BCI ahorra en serio, ahorra todos los días. Con Claro vive el fútbol en 4K. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. Claro. Hay una nueva generación de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Son las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Porque esto no es el futuro, es ahora. Cambia tu cabeza con Defontana. Y Locker Medical de Maletec es una solución creada para que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en centros de salud de forma segura y privada. Porque cuando se trata de salud, la tecnología debe estar al servicio de las personas. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Estamos de vuelta en País ADN esta mañana junto a Camila Miranda, José Antonio Valenzuela, Rodrigo Sandoval, y vamos a abordar un tema que me parece también tremendamente interesante dentro de la discusión política que hemos estado teniendo durante estos días, que es la votación en el Senado por el alzamiento al secreto bancario a propósito de lo que conocimos, esta operación Tokio, lo que está pasando con la ramificación del Tren de Aragua en el sistema, por así decirlo, también institucional. Es un debate que llevamos mucho tiempo haciendo, que esto lo apremia de alguna u otra forma. Hay un sector que se resiste, otro sector que señala que es absoluto y completamente necesario. José Antonio Valenzuela, tu postura, tu opinión con respecto también a la votación y a los argumentos que se están entregando. Claro, hay un sector que se resiste y hay otro que también, seamos sinceros, está planteando que una vez que se apruebe esta norma vamos a tener al Tren de Aragua completo, descubierto, y quizás traemos también al Chapo Guzmán. Lo primero, el alzamiento secreto bancario ya existe, es posible. La ley lo permite y lo que dice es que tiene que requiere intervención judicial. Lo segundo, porque uno pensaría, bueno, pero es que los jueces están permanentemente diciendo que no a la UAF cuando les pide alzar el secreto bancario. Nunca ha pasado.
Todas las solicitudes que hace la UAF. Informado por la UAF. Todas las solicitudes que hace la UAF son aceptadas por los tribunales en plazos que no parecen ser especialmente largos, unos pocos días. En tercer lugar, acá estamos ante una discusión que también tiene que ver con el derecho a la privacidad que tienen todas las personas y ciertas protecciones ante la conducta arbitraria de los poderes del Estado. Para eso está, porque uno podría decir también, alcemos el secreto whatsappístico. Que todos nuestros WhatsApp estén a la vista de la Fiscalía y el que nada hace nada teme. Si esto es la lógica, el que nada hace nada teme, no tendríamos ningún derecho a la privacidad garantizado porque que vean todo y después solamente quienes tienen cosas que esconder tienen que temer. Yo creo que eso no es tan así. Entonces, lo primero que a mí me gustaría saber es cuáles son los motivos que justifican y que hacen que esto sea tan imprescindible de que una persona de la UAF no pueda esperar los 2 días que normalmente espera para tener acceso a las cuentas corrientes que quiere investigar y lo necesita hacer de inmediato solamente porque a la UAF le parece necesario. ¿Es esto algo que está obstruyendo la investigación criminal? ¿Es esto algo que es la gran salvación que tiene el crimen organizado para mantenerse fuera de investigaciones? O, como creo yo que es el caso, han encontrado acá una narrativa muy atractiva y muy eficaz para luego llevar esto a otras dimensiones. Yo creo que el principio de que hay ciertas cosas que son privadas y que tiene que haber una intervención del Poder Judicial para que así no lo sea, es un principio valioso. Y no he visto evidencia ni datos que sostengan que eso es algo que está entorpeciendo las investigaciones criminales. De hecho, en los casos recientes ha operado el alzamiento del secreto bancario. La UAF ha conseguido el permiso judicial en pocos días y ha logrado capturar personas, ha logrado desbaratar redes. Yo creo que acá muchas veces se mezcla el debate político de política pública criminal y de política persecutoria con otros debates, con otros fines políticos, con luego el alzamiento del secreto bancario para temas de impositivos y luego vamos a tener cartolas de cuentas corrientes dando vueltas, nadie va a saber quién las reveló y quién las filtró, pero se van a usar para el debate político, para cuestionar políticos, parlamentarios, fiscales. Yo creo que este es un principio valioso, el de la privacidad, y yo creo que todavía no veo razones potentes y de peso para que no lo apliquemos en las cartolas bancarias. Perdón, una duda. Es que a mí me llama la atención el argumento cuando dicen no, que en realidad aquí puede haber un mal uso y todo. Pero mi pregunta es, ese mal uso, ¿por qué solamente lo podría hacer la izquierda? Mi pregunta, no lo digo respecto a... No, perdón, no lo digo que... Lo que trato de decir es, ¿por qué el único sector que levanta ese argumento del mal uso de la información es la derecha? Mi pregunta es, más con la consistencia del argumento que porque no sea posible que la gente derecha mal ocupe el argumento. ¿Me explico, no? Sí, a mí me parece que es raro que solamente venga de ese lado, ¿no? Yo no creo que sea tan raro. Normalmente en el debate político se ve que donde hay intereses económicos es la derecha, que con esto tú le puedes pegar en el bolsillo a los parlamentarios, te puedes hacer mensaje político hacia el empresario. Esto es una herramienta y quizás también hay objetivos razonables o entendibles de política pública, como por ejemplo abrir el secreto bancario para la persecución de la elusión en impuestos, que yo creo que es el paso siguiente del debate, y que uno puede tener ese debate, pero a mí me parece que la privacidad de ciertos medios de comunicación, la privacidad de información que es personal, como son las cartolas, como son los WhatsApp también, como son los correos electrónicos, o sea, porque ¿por qué la lógica que aplica a las cartolas de cuenta corriente no puede aplicar a los WhatsApp o a los correos electrónicos? No, a mí me parece que es un argumento impecable. Lo que no entiendo es la contradicción. ¿Por el crimen organizado, básicamente? Claro. Pero también mandan WhatsApp y también tienen correo. Y probablemente ayuda a capturar al Tren de Aragua, a poder revisar sus WhatsApp sin que lo... Desde la época de Elliot... Perdón, Rodrigo, desde la época de Elliot es que se estaba persiguiendo el dinero. Digamos. Claro, y también a mí lo que me llama la atención, y entiendo impecable el argumento, el problema, el que no entiendo, y aquí me estoy tratando de situar respecto del duopolio derecha-izquierda, lo que no entiendo es por qué ese mismo sector, no estoy cuestionando esa posición que me parece legítima y me parece que tiene un punto respecto a la privacidad, pero por qué ese mismo sector, cuando llega el momento de hablar de los controles policiales, cuando llega a hablar del ingreso a los colegios, no tiene ningún problema en disponer de la intimidad de los estudiantes y de las personas que van en la calle, pero la intimidad de las personas
en sus cuentas corrientes es intocable. Entonces, no lo digo como un emplazamiento a la derecha, lo que quiero decir es que me cuesta entender, porque también a la inversa podría hacer la misma crítica a la izquierda. En mi rol de amarillo en este panel me puedo dar ese lujo. Entonces, la pregunta que tengo es porque ese debate, cuando se habla con tanta firmeza desde los principios, pero en la práctica esos principios se aplican de forma contradictoria dependiendo del momento de la discusión que tengamos, es lo que termina dejándole de hacer sentido a la ciudadanía que escucha estos debates y por lo tanto parecen más bien como argumentos para justificar una posición que se tiene a priori, en lugar de verdad un argumento que define lo que es correcto e incorrecto. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Sí, yo quiero poner la pelota más en el piso porque la conversación sobre ampliar las facultades que se tiene para investigar, que lo ha dicho Fiscalía y otros estamentos, es solo en 3 causales y está cruzado con sanciones penales graves si es que hay filtraciones y todo. O sea, aquí no estamos hablando de una cuestión abierta como que se trata de caricaturizar, que es como se abren todas las cuentas, que un poco lo que decía el diputado Kaiser en algún momento, no es esa caricatura, es únicamente en 3 casos excepcionales, operaciones sospechosas ya reportadas, reportes que provengan de un banco o operaciones cuestionables de personas jurídicas o funcionarios público. Y esto es una conversación porque hoy día para pedir la autorización tú requieres que haya una identificación del sospechoso y una causa abierta. Y lo que dicen los entes investigativos es que para poder destrabar bandas tú tienes que adelantarte e investigar y no solamente constatar cuando ya pasó el lavado de dinero. Eso es lo que se está discutiendo acá y por eso se solicita esta modificación en casos muy específicos para efectivamente adelantarse, que esto se discute a propósito del subsistema de inteligencia. En ese contexto está esta norma que modifica el secreto bancario y está justamente por esos casos. Entonces, para no banalizarlo y decir como que esto es que se abre todo y todo se libera, son casos específicos, tiene un fundamento en la necesidad de investigar activamente y acá la Fiscalía lo que señalaba sobre todo a propósito del caso Tokio es que lo que logran hacer es constatar después cómo se hizo, etcétera, pero no adelantarse a cuando se está lavando activamente el dinero. Y ese es el problema investigativo, al fin y al cabo, por lo cual solicitan una autorización administrativa y que no pase por vía judicial donde se demoran días y además que requiere que activamente esté identificado el sospechoso. Esa es la distinción para hacerlo muy para que tú requieras del tema de seguridad. Para que tú requieras un dato de estos que se echan de menos hoy día, tú ya necesitas tener una causa y eso significa que ya entraste a otra cuenta. Porque tú llegas a esa cuenta porque ya entraste a otra, digamos. Por eso estáis siguiendo el hilo. Pero esa es la distinción de fondo, lo digo para hablarlo en su justo mérito, porque parece que la conversación abierta es como secreto bancario, que le abran las cuentas a todo el mundo y quedan expuestas. Un parlamentario en algún momento decía, le van a ver la cuenta ruda a las personas, y habían unos memes que justamente se reían, bueno, que me miren como tengo 500 lucas, 200 pesos, que me miren la cuenta, qué miedo tengo sobre eso, y lo hacían como una caricatura para contraponer con el miedo de otro a las cuentas, pero no se trata de la apertura de las cuentas de todo el mundo, no se puede solicitar respecto de cualquier persona, en cualquier caso, son cosas excepcionales por razones de investigación, y entonces que uno converse si es que tiene sentido o no en materia investigativa para adelantarse la pertinencia o no de abrir el secreto bancario en esos casos. Entonces, porque me parece que el gran problema es que esto parece ser como una caricatura gigantesca. Acá convengamos que en todo lo que tiene que ver con investigación penal, la privacidad es siempre una barrera que tiene que franquear el Ministerio Público quien investiga para probar un delito. Nosotros tenemos que lograr equilibrar la privacidad y una buena investigación, y por lo tanto uno no le sorprende que la UAF, que el Ministerio Público quiera tener la mayor cantidad de herramientas para investigar. También para hacerlo más rápido. Puede ser, pero al mismo tiempo el debate público tiene que decir, oye, eso tiene que ser sin pasar por arriba de ciertos derechos fundamentales que tenemos todos. Porque cuando te toca a ti ser investigado, así cuando te toca que cualquier persona de la Fiscalía puede tener acceso a todos tus WhatsApp, no necesariamente sin que esto haya sido, sin que esto haya sido escrutado y revisado por un juez, por alguien imparcial, empieza yo creo que hay ciertos peligros para que el derecho a la privacidad vaya desapareciendo poco a poco. Es que ¿sabes qué pasa? Perdón, pero ¿sabes qué pasa? Que el debate está entre extremos y así no nos vamos a poner de acuerdo. Pero mi punto es, no solo para terminar la idea, porque Camila dice, hay ciertas rigideces que tienen hoy los requisitos legales para que un juez me abra las cuentas bancarias. Bueno, ¿por qué no revisamos eso? ¿Por qué no entramos a revisar las hipótesis y los plazos asociados? El debate es entre extremos, porque por un lado decimos que
que el crimen organizado se termina apropiando y que el crimen organizado opera de esta forma y por lo tanto hay que meterse, sí, es cierto. Por el otro lado, no, es que aquí el principio de la intimidad es una cuestión que hay que defender y todo, sí, es cierto. El tema es que tenemos que reconocer que en algunos casos, por razones de persecución del crimen, hay que hacer ciertas concesiones respecto de los principios de intimidad. Sí, como se hace. Ya, entonces, estamos en el punto medio. El tema es que seguimos discutiendo por los principios y no estamos viendo en qué parte ese punto medio sintetiza de forma adecuada el interés público que existe involucrado en el manejo de recursos con la intimidad de la cual todos nosotros tenemos derecho a ser respetados. Y acá, por otro tipo de intervenciones en comunicaciones privadas, hay toneladas de literatura. Lo que sabemos es que esto tiene que haber, al menos, lo mínimo que nosotros podemos pedirle al Estado es que tenga que haber indicios de que acá se está cometiendo un delito y que eso lo tiene que revisar alguien. No puede ser el propio investigador el que dice, mira, yo creo que hay indicios y por lo tanto pero lo voy a abrir. de acuerdo, porque eso está. Eso se puede hacer y es compatible con la intervención de un juez. Esto tiene que ver con el sistema de inteligencia preventivo, toda la discusión de que la UAF tenga esta atribución. Entonces, otro momento del proceso y tiene que ver con, efectivamente, si queremos adelantarnos o no al crimen organizado. Y yo lo pongo aquí en nada discusión de extremos en materia de seguridad. Es pertinente esa herramienta, se usa en otros lados y ese debate es el que no se da a propósito del secreto bancario y se abre esta discusión de privacidad y no efectividad en la posibilidad de investigar preventivamente. Y la efectividad son siempre dos cosas que hay que conciliar, porque si no, abramos los WhatsApp de todo el mundo, si yo insisto. Pero eso si no, puede ayudar muchísimo. No estamos hablando de WhatsApp ni nada, estamos hablando de privacidad y efectividad en la investigación. Si yo abro los WhatsApp de todo el mundo, es posible que yo pueda descubrir delitos que de otra forma no lo habría hecho. Lamentablemente hoy día nuestro WhatsApp parece estar muy expuesto porque la protección de WhatsApp quedó liberada para el dueño. El punto de fondo es, si maximizamos la efectividad en la investigación, empezamos a desproteger ciertos derechos y garantías que son básicas en una democracia. Si nos pasamos para el otro lado y no permitimos que se vea nada, también vamos a tener problemas. Entonces, encontremos un acuerdo razonable donde alguien pueda, al funcionario del UAF, decir y hacer un pequeño escrutinio respecto a si hay antecedente o no para abrir las cuentas. José Antonio, que en ese sentido yo creo que es más fácil justificar un ingreso que una opinión. Claro. Digo, en términos de la diferenciación del WhatsApp. Hay una materialidad ahí o sea, es más fácil justificar un ingreso, ¿ya? Mira, me llegaron 2 millones por no sé qué cosa, que justificar una opinión que sea demasiado tajante o que te comprometa. En términos de la privacidad, estamos hablando de la privacidad, y ya no en el sentido del delito. Voy a hacer una cosa miserable, de verdad miserable, porque son las 9:54. Tenemos que irnos. Pero, así como se dio, y estuvo muy entretenido. La culpa la tuvo Camila Flores. Así como se dio el debate y la votación ayer, ya, 24-24, anteriormente 23-23, y cómo se va a discutir el megaproyecto, pero fundamentalmente la acusación constitucional. Rodrigo Sandoval, si tuvieras que votar la acusación constitucional, ¿qué votaría? No, en contra, yo creo que no existe el tema. ¿Camila? En contra. ¿José Antonio? Yo creo que no la aprobaría. No. Queremos agradecerle a pero de verdad a toda la gente a la cual ustedes motivaron en el marco de este debate. Saludos a Susana Santana, que hizo un comentario bien interesante que me llamó la atención, y un gran abrazo a Grace Smith, que echó de menos sus recomendaciones del libro. Nos escribiría para darnos sus recomendaciones. A través de YouTube y a través de nuestro WhatsApp. Estuvieron particularmente activos. Queremos decirles que muy interesantes nuestros panelistas habitualmente se llevan sus opiniones y nosotros obviamente las atesoramos mucho. Así es. Saludos a Juan, Alex, Jonathan, también Adolfo, Gabriel, nuestro incondicional Pablo Suárez, Isidora, Liliana, quienes nos mandan sus mensajes, y también a través del chat de nuestra transmisión en vivo en YouTube. Muchísimas gracias, Camila Miranda, Rodrigo Sandoval, José Antonio Valenzuela, por la altura del debate el día de hoy. Buenos días. Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.